La señora Laura Albornoz Polman es abogada de la Universidad de Chile, máster en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela Internacional de Negocios de Madrid, doctora en Derecho Civil por la Universidad de Sevilla. Fue ministra del Servicio Nacional de la Mujer en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Fue la primera mujer en integrar el directorio de Codelco entre los años 2014 a 2018. Además, presidió la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y actualmente se desempeña como profesora de claustro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Más que palabras, son hechos concretos. Es una mujer que se ha encargado de estar a la vanguardia, abriendo camino, ampliando el horizonte de lo que las mujeres a nivel nacional podemos soñar. En esta ocasión nos presentará la charla denominada ¿Qué aprendizaje nos deja el Mayo Feminista? Caso de lecciones no aprendidas. Y por favor, doctora, la invitamos a exponer. Muy buenas tardes a los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Magallanes. Quiero saludar muy respetuosamente a las autoridades universitarias, al vicerrector, en representación del rector, a los directores, colegas además en el ejercicio de la labor académica, a las autoridades de la Universidad de Magallanes, a la Jauría Feminista, el movimiento de mujeres que surgió, también a UMAC Renace, que fue quienes me contactaron. La verdad que es un placer estar aquí hoy día con este público tan especial. Yo me dedico a impartir la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Chile desde hace muchísimos años. Y la verdad que mi vinculación con este tema tiene bastantes décadas. Un tema que ha sido complejo de instalar en nuestro país, ¿para qué decir de su instalación en la academia? Ha sido complejo porque, como bien sabemos todos, la cultura se lleva como una mochila en la espalda y con ella estudiamos en la universidad, formamos pareja, vivimos solos, viajamos, hacemos gobierno con la mochila a costa. Y esa mochila que llevamos en Chile los ciudadanos y las ciudadanas pertenecientes a este país, a esta región latinoamericana, es una mochila que está cargada de prejuicios, de discriminaciones, de malas prácticas, de ignorancia y de falta de estudio. Gran parte de los fenómenos que han ocurrido en el Mayo Feminista y que provocaron, en el caso de la Facultad de Derecho y la Universidad de Chile, 76 días de toma, y en las universidades en esta mucho más tiempo, fue producto de una falta de preparación en un espacio que se supone culto, preparado e intelectualmente desarrollado, como es el espacio universitario. Resulta sorprendente tener que acudir a diferentes espacios de interlocución académica intentando explicar el fenómeno del acoso sexual, intentando explicar que la violencia de género es estructural, intentando explicar que el acoso callejero es una perturbación no solamente de un derecho constitucional de transitar por cualquier espacio público, sino que es una vulneración de los derechos de las mujeres y es una reclusión obligatoria de las mujeres a los espacios seguros y privados. Resulta paradojal que tengamos que en el año 2018 seguir insistiendo que las prácticas, el encubrimiento de conductas que afectan o atentan contra los derechos humanos de las personas debieran ser duramente castigadas, aunque no exista una ley específica que sancione el acoso sexual en el ámbito académico. Y es por eso que a mí me parece tan importante el que se haya generado este espacio de debate, porque si bien es cierto, todos nosotros sabemos que el Estatuto Administrativo y la Contraloría General de la República, cuando ha tenido que interpretar los casos de acoso sexual, ha estado bastante apegado a la norma como corresponde, pero ha dejado de lado las situaciones de acoso sexual producido por académicos o académicas hacia estudiantes, hombres o mujeres de nuestro país. Estamos incurriendo en una falta, en una omisión grave que no hemos
respecto de la cual no hemos tomado las medidas necesarias para repararla. Hoy día Chile efectivamente cuenta con una normativa en materia de acoso sexual en el ámbito laboral que está vigente desde hace unos años atrás y que hoy día está amparado por el procedimiento de tutela laboral, que nos permite efectivamente reclamar, denunciar situaciones de acoso sexual cuando se dan en un contexto laboral. Pero no existe ni en el estatuto administrativo, ni siquiera reconociendo la vigencia de la Convención de Belén do Pará, que es el tratado interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista, que contiene normas respecto del acoso sexual en el ámbito académico. Ni siquiera con su existencia Chile ha sido capaz de aprobar una nueva ley que sancione este tipo de prácticas al interior del ámbito educativo. Y es por eso que a lo largo del país las universidades se han movilizado. Recientemente me tocó la oportunidad de estar en Valdivia, justamente para ver de qué manera, quizá un poco lento, y lo digo porque provengo de una universidad que tardó 9 meses en llevar adelante un sumario administrativo contra el expresidente del Tribunal Constitucional, un amigo muy antiguo, tan antiguo como la historia de mi matrimonio, asistió a mi matrimonio, pero que efectivamente creyó que era posible llevar adelante una relación con una estudiante que pasaba todo límite de prudencia y de sentido común. Y que por la inexistencia de las normas pertinentes solamente fue sancionado con 3 meses de suspensión. Y que posiblemente retome sus labores académicas pese a haber incurrido en una falta ética grave, como es incumplir los deberes de probidad y los deberes de probidad necesarios con el que debe comportarse cualquier funcionario público. Es por ese motivo es que cada vez de manera más fuerte, más clara y más precisa surge la necesidad de que de una vez por todas las universidades, especialmente las universidades del Estado, que tienen por objetivo principal respetar los principios rectores en materia de probidad, de transparencia, de buen comportamiento, de respeto de los principios democráticos, actúen a la altura que se espera que ellas lo hagan. Y eso supone justamente el poder regular y sancionar conductas que pueden de alguna manera afectar, disminuir o entorpecer el desarrollo profesional, académico de cualquiera de sus cohabitantes. El fenómeno del acoso sexual, como decía al principio, esta intervención no es más que la repetición de esta violencia estructural que la sociedad chilena ampara respecto de las mujeres. Esta naturalización de la violencia en todas sus expresiones, la naturalización del piropo callejero, la naturalización del cortejo más allá de los límites permitidos o requeridos por la propia persona destinataria del mismo. La actuación ninguneadora de las capacidades de las mujeres, los sobrenombres, la invisibilización de nuestras capacidades académicas, de nuestros años de estudio, el ninguneo o la invisibilidad de nuestros títulos profesionales en femenino, etcétera, etcétera. La invisibilidad que tenemos en la historia, para qué decir de nuestra invisibilidad en los cargos más importantes al interior de las universidades chilenas. Y hasta hace poco andaba circulando en Twitter 2 fotos que se ponían al unísono, ¿no?, de el Papa con todos sus cardenales y arriba los rectores de las universidades chilenas. Son una vergüenza esa fotografía que está teñido solamente de masculino, además incomprensible en el año 2018 que estamos viviendo. Salvo una universidad, si no me equivoco, el resto de las rectorías de la universidad chilena son ocupadas únicamente por varones. Y eso resulta bastante inexplicable en un país donde las mujeres están egresando en las mismas proporciones que los hombres, en promedio, donde tenemos todavía falencia en algunos ámbitos de las matemáticas, de la STEM, de las áreas entre comillas conocidas como ciencias duras o la ingeniería, pero donde indubitablemente se ha avanzado muy fuertemente en el último tiempo para ocupar y obtener grados académicos, como lo han hecho justamente las mujeres. Estudios que estaban vigentes cuando yo era ministra de Estado, decían que las mujeres
Estábamos teniendo en promedio 1,8 años de estudio más que los hombres, y debe ser motivo de el hecho de que haya cumplido este año 50 años de edad, que me está viniendo un poco Alzheimer, y no recuerdo si el 1,8 era de las horas de trabajo diario o los años de estudio. Me parece que era de los años de estudio, en promedio, años de estudio. ¿Cuánto más están estudiando las mujeres si sumamos los estudios de pregrado, de posgrado, magíster, diplomado? Y la verdad que atendiendo esa cifra, atendiendo lo que está pasando, uno no logra comprender cómo en el espacio académico sigue existiendo esta suerte de pasividad, parsimonia o tranquilidad respecto a un tema que tiene un sentido de urgencia importante. Yo quisiera además señalar que respecto de este asunto tengo la sensación de que las universidades no hemos hecho lo que éticamente nos corresponde, y los académicos que tuvimos la oportunidad de estudiar y prepararnos, muchos de nosotros, primera generación de universitarios de sus familias, que tuvimos la oportunidad de estudiar con crédito fiscal y con beca, no hemos sido capaces de propiciar un sano debate en torno al sexismo en la educación. Este es un debate que se ha dilatado mucho en darse. Yo recuerdo que cuando recién egresé de la facultad, mi primer trabajo fue un reemplazo en el Servicio Nacional de la Mujer, y el primer texto que me tocó trabajar fue la creación de un manual de educación no sexista. Iba dirigida a los creadores de textos escolares para que terminaran con la estereotipación de roles al interior de los textos. Claro, hoy día yo reviso el libro de mi hijo que estudia en un colegio subvencionado, de Jorge, y veo que los libros de historia hablan de la historia de las mujeres populares, hablan posiblemente de las mujeres científicas y mencionan a Violeta Parra y a Gabriela Mistral, no como aquella poetisa que hablaba de los piececitos de niños zulosos de frío, sino que son capaces de penetrar aún más en sus conocimientos y sus escritos acerca de la mujer trabajadora temporera, de la jefa de hogar, de la esposa del minero, de una Violeta Parra que era capaz de construir folclore, aparte de los relatos de las mujeres populares, de la tristeza, del abandono de los sectores rurales. Hoy día es posible ver que los textos escolares han sufrido una mutación a lo largo del tiempo, y hemos visto que también han cambiado en cierta forma la priorización de ciertas políticas públicas orientadas a permitir que más mujeres ocupen espacios de decisión. De hecho, tenemos un parlamento que por primera vez en Chile hoy día tiene un 22% de participación femenina en un Congreso Nacional que tuvo que negociar un aumento de cupos para que dieran más espacio, cabida a la ley de cuotas, que se aprobó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pese a que lo presentamos en el primer gobierno. Y hemos tenido algunos avances importantes respecto de la visibilización de mujeres en espacios de decisión. Pero como decía hace un momento atrás, resulta insólito que de nuevo, dando vuelta a la esquina, tengamos que volver a presenciar actos de discriminación respecto de las mujeres, cuando, por ejemplo, empresas estatales o públicas siguen siendo ocupadas preferentemente por directores hombres, cuando las empresas que cotizan en bolsa solo son ocupadas por mujeres directoras en un 6%, cuando hay un paro feminista, un mes entero de tomas feministas por denuncias de acoso sexual que por primera vez se destapan, pese a que nosotras mismas las vivimos siendo estudiantes cuando ingresamos a nuestras salas de clase, y de eso hace ya muchísimo tiempo. Estas cuestiones que hoy día estamos evidenciando y visibilizando, lo vivimos todos cuando estudiamos. Yo en primer año de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Francisco Merino, civilista también. Felicito a todos los hombres que están en esta sala de clase, porque van a ser los mejores abogados de Chile. Y felicito a todas las mujeres porque van a encontrar a los mejores maridos del país. Esas afirmaciones dichas en el año 1991 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile resultaban vejatorias, y la gente no sabía sino reírse o comentar al oído de la compañera: ¿qué se cree este viejo que viene a hacer esta afirmación? O afirmaciones vinculadas con el tamaño y la dimensión de la falda. O profesores que reciben a estudiantes a puertas cerradas en las salas de clase, en sus oficinas particulares. O profesores que citan a estudiantes a sus oficinas para revisar la nota o hacer interrogaciones.
Todas esas prácticas cotidianas, sumadas a la disminución y la subvaloración de las mujeres en las propias cátedras impartidas, son y constituyen y siguen siendo una vergüenza para el quehacer académico en las universidades de nuestro país. Me ha tocado encabezar como fiscal investigadora en numerosos sumarios de acoso sexual en la Universidad de Chile. Y resulta insólito que en el año 2018 uno le tenga que explicar a un profesor que no puede mandarle WhatsApp a una estudiante a las 10 de la noche, ni tampoco a las 7 de la tarde, ni tampoco a las 5 de la tarde, que no puede hacerlo nunca y que no puede invitarla a salir, porque la ética indica que cuando uno ejerce como académico tiene que mantener la distancia y el respeto hacia quien dirige su labor como profesor. Es gracioso que uno tenga que explicarle a un profesor que no puede hacerle comentarios sobre la ropa que está vistiendo, ni puede exigirle un beso a todas las estudiantes que ingresan atrasadas a la sala de clase, como lo hacía un profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es inadmisible que los profesores sigamos pensando que nos puede destruir nuestra imagen corporativa el develar estos hechos y que no seamos capaces de denunciar el abuso con la premura y la rapidez que esto requiere. Yo sé que es difícil conservar el salario, yo también vivo de eso, pero vengo de una familia modesta, tengo un apellido común, estoy casada con un profesor de historia, he tenido el honor de ser ministra de Estado en reivindicación de la lucha de mis abuelas jefas de hogar, pobres, que seguramente se hubiesen sentido orgullosas de haber servido al país en ese alto cargo. He militado en política durante muchos años y he percibido el mismo tipo de práctica en otros espacios, como el espacio político, el sector empresarial. Esta misma estrategia o esta misma situación se observa en las minas de la división andina de Codelco. Estas mismas prácticas las vivimos todos los días. Déjeme decirle que 10 días antes de dejar en mi cargo como directora de Codelco, cual cumplí durante 4 años, yo soy doctora especialista en contratos y obligaciones, contratos, mi tesis doctoral la hice justamente en contratos de construcción, y tuve que recibir durante todos los años de directora observaciones de la más variada índole respecto a mis capacidades o aptitudes, observaciones que nunca se le hicieron a ningún director de Codelco, con mucho menos grados académicos y diplomas que los que tuve la oportunidad de cumplir. Pero quiero decirle además que a 10 días de dejar mi cargo recibí un WhatsApp de un alto ejecutivo de la corporación con el trasero de una mujer y con la siguiente lectura, o una lectura referente a él, si hay ideas que dejan pensando, no me acuerdo bien cómo era, lo tengo en mi celular, pero lo tengo guardado, recuerdo, con un trasero de una mujer haciendo broma. Y yo tuve que increparlo, insultarlo fuertemente y pedir un programa contra el acoso sexual porque alguien con un teléfono pagado por todos los chilenos se dio la tupé y por error cayó en mi celular de reenviar una foto del trasero de una mujer con dinero y recursos de la principal empresa estatal pagada por todos los chilenos. Eso fue hasta 10 días antes y a la persona se le hizo una investigación y la respuesta de la persona que equivocadamente, además con pésima mala suerte, porque justo a quien se la reenvió fue la única directora que ha tenido la corporación. Yo la verdad que cuando vi la imagen, entre que me puse colorada, estaba hablando con la senadora Yana Proboste y le dije, mira lo que me acaba de llegar, que no puedo creerlo. Entonces empezaron las disculpas, perdón, no me equivoqué. Y uno dice, ¿en qué cabeza cabe? Yo le tuve que explicar que mi celular, que me lo pagaba siendo directora con mi patrimonio, porque también existe mucha ignorancia, la gente piensa que los directores son una especie de alto ejecutivo y la verdad que ejercemos y tenemos una dieta durante un periodo, pero andamos en metro y utilizamos la tarjeta VIP y los celulares los pagamos nosotros porque no tenemos ni oficina ni secretarias. Pero ¿cómo le podía explicar yo a él que yo con mi teléfono podía hacer lo que quisiera, pero él como alto ejecutivo de la compañía no tenía ningún derecho ético para reenviar la imagen que se reía del trasero de una mujer a otro compañero de la empresa estatal? Que dicho sea de paso, es la empresa que mayores recursos, mayores ingresos percibe en promedio respecto a todos los chilenos. Entonces, si eso se permite en una empresa del Estado chileno, se permite en una universidad, se permite
Sinceramente estimo que estamos en el peor de los mundos y no me he entendido nada. Acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y en esto no quiero tener dos voces, quiero solamente tener una. Yo sé que existen dificultades de procedimiento. Yo entiendo que es complejo meterse en este tema, pero para hacerlo, lo único que pido y exijo muy humildemente es que las personas tomen y se capaciten, tal cual nos capacitamos en nuestras propias áreas de expertise, para adquirir el conocimiento necesario acerca de las múltiples expresiones de la violencia contra la mujer, contra los hombres también, pero preferentemente contra las mujeres. Esto requiere estudio, no se puede subsanar con palabras cordiales, esto no se subsana con buenas palabras, con palabras de buena costumbre o con disculpa. El acoso sexual produce efectos en las víctimas que muchas veces son irreparables. Y aquí hay complicidades porque es la creación de todo un sistema de amparo de ciertas conductas. Hay mujeres que abusan del mecanismo y del procedimiento, hombres que abusan del mecanismo y del procedimiento de relaciones no contempladas en la dinámica académica, y hay una cultura, una estructura que permite que esto se dé, que estos abusos se den, que sean conocidos por todos, y que en cierta forma sean amparados porque es normal, es natural que hombres y mujeres se relacionen desde un punto de vista sexual en esa dinámica. Es por eso que hoy día, con una introducción un poquito muy larga, yo soy buena para hablar, esto es un problema familiar, mi papá es igual, quería justamente introducir lo que son datos que todos nosotros conocemos, y para cumplir además con el mandato, y me imagino que la expectativa que también tienen las autoridades y los estudiantes de poder hablar y poner sobre el debate cuestiones que sí nos incumben a todos. Esta presentación, que la voy a pasar muy rápidamente porque yo estoy segura que tanto la Jauría como el movimiento la conocen de sobra, no me queda tan claro que todo el resto lo conozca, pero la violencia o el acoso sexual es una expresión más de violencia estructural contra las mujeres que está sancionada y definida en numerosos tratados internacionales. La verdad es que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW, no habló tanto de la violencia de género en un principio, sino que más bien habló de los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres, para luego en el año 1994 Chile suscribir la Convención de Belém do Pará, por el lugar donde se suscribió en Brasil, pero que es el Tratado Internacional de Derechos Humanos que rige en toda la región de América y que fue elaborado y aprobado por el órgano que me tocó presidir a nivel regional. Pero particularmente emana de esta violencia y que, como ustedes justamente veían en pantalla, tiene expresiones bastante desequilibradas respecto de quienes las ejercen. La violencia, el maltrato tanto físico como psicológico, en espacios privados habla aquí, pero también en espacios públicos, como vamos a ver, tiene mayoritariamente expresiones en el contexto intrafamiliar, y hoy día se ha develado una expresión en el contexto público en donde el principal agresor, según esos gráficos que tienen los colores algo desteñidos, o será que yo definitivamente estoy perdiendo la vista, pero mayoritariamente como agresor a los varones. Y en el espacio público también hoy día se ha comenzado a develar de mayor o de una manera más concreta. Yo quiero recordar que la primera ley que en Chile se aprobó sancionando la violencia de género fue en el año 1994, y la violencia que sancionaba era la intrafamiliar, porque la violencia pública o ocurría en espacios públicos no era un tema tan conocido. Nosotros supimos con el tiempo de Campo Algodonero, de Ciudad de Juárez, supimos después con mucho dolor en el año 2002 de Alto Hospicio, pero anteriormente no se hablaba de la violencia contra las mujeres en espacios públicos. Hoy día se habla del acoso callejero, pero en aquel entonces solo se hablaba de la violencia intrafamiliar. Y déjenme decirle que desde el año 94, cuando se aprobó la primera ley que sancionaba la violencia contra las mujeres, lo único que teníamos en concreto era a tribunales civiles con
mediación de parte del juez, es decir, con actuarios actuando para conocer de estas causas en espacios muy limitados, en donde lo mismo estábamos quienes defendíamos a las mujeres víctimas de violencia, acompañadas a la mesa al lado con un giro doloso de cheque, con una malversación y con otro tipo de delitos civiles, porque estas causas eran ventiladas en los juzgados civiles sin acompañamiento, sin conocimiento de la ley y que sancionaba la violencia de género especialmente como una falta. Estas violencias en espacios públicos surgen más recientemente, y tienen una serie de expresiones. Yo recién decía, me tocó en la mañana ir a 3 radios y a un periódico y la verdad que explicaba en el Diario Austral que no sé qué diablos va a publicar mañana, pero porque siempre uno tiene que pensar mal de los periodistas. ¿Hay muchos periodistas aquí? ¿No? Hay que pensar mal de los periodistas. Preguntaron muy acuciosamente respecto a un punto. Yo dije, esto va a ser el titular mañana, pero me preguntaba, ¿y usted cree que existe la violencia en espacios públicos? Y yo le diría... Yo le dije, yo le puedo asegurar que cualquier mujer que usted le pregunte, y hombres también, si su mamá le dio alguna vez a su papá un consejo respecto de qué lugares tenía que visitar o qué lugares no, qué espacio tenía que recorrer o qué espacios públicos no podía recorrer, la verdad es que esta es una práctica generalizada. Yo recibí el consejo de mi madre a los 13 y a los 14 años, vestida de escolar con el jumper, se me abalanzó un sujeto en una construcción en una calle cercana a mi casa. Y este manoseo del cual habla ya, de estos manoseos sexuales o abuso, el famoso acoso callejero, el hostigamiento que se da en espacios públicos, es una realidad de la que Chile no está ajena. Yo sé que no estamos frente al caso de Alto Hospicio, ni de Campo Algodonero, o tantos casos que particularmente de países con alta situación de conflictividad armada o de violencia. A mí me tocó trabajar durante 2 años en Colombia, frente a la situación de conflicto armado y la violencia que se ejerce contra las mujeres, particularmente en la ciudad de Pasto, en el sur de Colombia, en la zona del Putumayo, y la verdad es que claro, uno puede decir la situación que vive Chile es distinta, situaciones más complejas de violencia, de ejercicio de violencia pública contra las mujeres, pero es un hecho real que la violencia y el acoso en el espacio público es una realidad respecto de la cual no podemos eludir. Y es por eso que se habla de esta socialización victimizante, ¿no? Que es esta situación de víctima en la cual nos ponen desde que nacimos, cuando la madre nos dice, cuidado Lalita, no camines porque te pueden agarrar, ten cuidado en la micro con tu hermana de 4 años porque hay hombres que las manosean. Esa es una socialización victimizante. Nos socializan como víctimas desde la más temprana edad porque podemos ser víctimas de acoso, porque podemos ser víctimas de manoseo en el espacio público. Y ahí venía un poco las cifras que están, yo me fui para otra parte, que se ventilan en materia de estudios recientes en el transporte público, en la calle, en el metro. Yo les quiero recordar que no solamente en México, sino que también Corea y en Santiago alguna vez se pensó, yo la verdad que no soy muy favorable a la creación de los famosos vagones rosas para evitar que en zonas de alta congestión haya riesgo de que las mujeres puedan sufrir afectación a su integridad física en espacios públicos, por ejemplo, en el transporte público, que en el caso de esta región veo como extranjera de la región que no hay tanto problema porque funcionan los colectivos en gran masividad, pero en espacios públicos a lo mejor oscuros, en la noche, cuando todo el mundo se regresa a sus casas, etcétera. Y el acoso sexual en ese contexto se utiliza nuevamente como un mecanismo de control y subordinación, porque en definitiva de todo lo que estamos hablando y de lo que vine a hablar hoy día no es nada más que justamente una condición estructural de subordinación que tiene la mitad de la población del mundo respecto de otra. Y esa condición de subordinación que ustedes, hay un muy buen video que se los recomiendo, me imagino que muchos de ustedes lo han visto, ayer lo revisamos en una actividad que tuvimos en la noche, se llama, si ustedes ponen en Google invisible género, van a encontrar a una chica que está con las piernas un poquito chuecas así, pero con polera verde, que un muy buen video que explica los orígenes del patriarcado y cómo el patriarcado es funcional al sistema capitalista y permite sustentar el modelo en base a la riqueza de algunos y el trabajo
trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Lo recomiendo como un muy buen video para verlo después cuando tengan tiempo. Pero esa condición de subordinación que viene, que es histórica, que no es culpa de los hombres, sino que es parte de nuestra conformación social, es lo que da lugar a este fenómeno del acoso sexual y que produce ciertos efectos que ustedes ven en pantalla, ¿no? Es 9 meses más probable que una mujer deje su empleo, y uno puede extrapolar al estudio, por acoso sexual a que lo haga un hombre. O en Chile, según datos del CERNAM, el 28% de las trabajadoras que denunciaron acoso sexual debió abandonar su lugar de trabajo. Yo quiero decirle que, según los datos que tiene la Inspección del Trabajo, las sentencias condenatorias, al igual que las denuncias por violencia intrafamiliar, son mínimas. Primero, porque es difícil de probar una condición de abuso. Vayan a decírselo al Papa Francisco, lo que ha tardado en denunciar a Errázuriz y a Sati de su complicidad por el abuso sexual que se produció en la Iglesia Católica y todo aquello que no sabemos, pero particularmente por el tema de la prueba. ¿Cómo se prueba que efectivamente una persona me sugirió o me hizo un requerimiento de carácter sexual que afectaba mi integridad, que era no querido por la víctima y que en definitiva se constituía en una forma de presión o de vulneración de sus derechos fundamentales? Y las expresiones del acoso son todas estas que están aquí, todas aquellas que además podamos seguir desarrollando. Hay múltiples expresiones, desde la realización de gestos indecorosos hasta las bromas machistas que estamos acostumbradas a escuchar, ¿no? Los comentarios. Yo estaba, antes de partir ayer, de tomar el taxi para el aeropuerto, escuché que 2 hombres se reían en público en el patio Bellavista de alguien que se le quemaba el arroz. Yo dije, ¿hasta cuándo Chile tiene que seguir escuchando este tipo de bromas imbéciles? ¿Hasta cuándo, cuando estamos en la hora del happy hour, al asado familiar, uno tiene que seguir escuchando este tipo de imbecilidades? ¿Hasta cuándo escucha chistes machistas, tonteras respecto a las mujeres? Tú eres niñita, no eres niñita. Lo veníamos conversando recién con un amigo. ¿Qué hace uno? ¿Cómo se desconstruye y se vuelve a construir de una manera en que no significa andar por la vía afectando la integridad o el razonamiento o el sentido común, en definitiva? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que Chile sea tan tremendamente discriminador? Hoy día en la mañana, antes de partir, me tocó ver un video de la ciudad de Cádiz, que la conozco porque con mis niños cuando éramos chicos y mi marido íbamos, cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Sevilla, íbamos a Cádiz de vez en cuando a visitarla y mostraban una escena, está en Twitter por si acaso, de una playa de Cádiz y venía acercándose una patera, ¿no? Con inmigrantes, personas africanas. Y todos los españoles que estaban tomando sol, porque están en periodo estival ahora en España, muchos de ellos haciendo gestos de repudio, indecorosos contra las personas que venían buscando una vida mejor, otros sacándole fotografías, corriendo, desesperados, y sobre todo los comentarios que venían después respecto de la llegada, hablando de los negros, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar cuánto de esto es hereditario también. Pese a que estoy hablando además en una zona de alta población inmigrante, esta es la región de Magallanes, pero cómo en definitiva nosotros mismos somos discriminadores en todo orden de cosas, respecto del otro, del distinto, del que tiene un distinto color. Algo de herencia tenemos de los españoles en eso, pero mucho de culpa de no haberlo solucionado a lo largo de los años. Y las discriminaciones siguen operando y públicamente nos demostramos todos a favor del matrimonio igualitario, pero a la primer piscola que nos tomamos se nos sale toda la discriminación y los chistes homofóbicos, los chistes racistas y los chistes sexistas, por cierto, que no le hacen nada de bien a esta sociedad, entre comillas, evolucionada como la chilena. Entonces, las presiones del acoso sexual en el trabajo y su consagración por la OIT fue una demanda de las mujeres trabajadoras durante mucho tiempo, fue contemplada en una ley y tiene distintas expresiones, ya sea que este sea ejercido por un superior, como si es ejercido por una persona que es compañero de trabajo. Eso estaba en la siguiente, es que no alcanzo a ver hasta allá, pero bueno, ahí está su definición y uno podría, a partir de esta información que nos entrega la Dirección del Trabajo, extrapolarla al ámbito académico y decir, mira, el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos, dice, porque él los recibe, y uno podría decir,
esa definición podría estar en un estatuto universitario, un reglamento, ¿cierto? Podríamos tomar el mismo modelo y establecerlo como obligatorio dentro del reglamento interno de una universidad, sabiendo que además hay un 44% de las mujeres encuestadas, según encuesta de la Inspección del Trabajo, que han experimentado, otras que han renunciado y otras mujeres que declaran, especialmente mujeres, haber vivido acoso sexual en su espacio de trabajo. Estas cifras no distan mucho del contexto académico. Sería interesante partir en las universidades con un diagnóstico en cada uno de los recintos universitarios para que cada universidad, conforme a su propia realidad cultural, pueda hacer un diagnóstico de si estas cifras son coincidentes o no son coincidentes con lo que pasa en el espacio educativo y cómo además las universidades adoptan medidas para erradicar este tipo de prácticas que constituyen, como lo hemos dicho ya hasta la náusea, una vulneración de los derechos fundamentales de las personas, especialmente de las mujeres. Y ahí continúa y sigue, ¿no? El espacio en el trabajo, las denuncias son de las mujeres mayoritariamente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la jefatura? Que podría extrapolarse qué pasa por las autoridades académicas, los profesores, las jefaturas de las empresas han dado crédito y recibido, no alcanzo a leer, no. No sé lo que dice. Sí, lo que quiere decir al acosador. Uy, muchas gracias. Uy, qué problema esto, ¿ah? Es lo que nos pasa con Carlos Carmona en la Universidad de Chile, po. En vez de seguir adelante y proceder a la destitución, como se hizo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, siguió trabajando ahí y como si nada. Yo creo que no hay peor sensación de impunidad que la que sintieron seguramente algunos de los tres hombres emblemáticos de denuncia contra la Iglesia Católica, el que muchas veces hayan golpeado puertas y nadie la haya querido escuchar, porque pareciera que eso no tuviera importancia, porque nadie les creyó. No hay peor situación que la de ser víctima de algo y que la impunidad opere como mecanismo de invisibilidad de las denuncias. Me parece a mí que la peor práctica justamente que uno puede hacer es no enfrentar el problema cuando el problema se presenta en cualquier espacio que esté bajo nuestra administración. Y no hay peor práctica que no querer darse cuenta que uno es ignorante, o mejor dicho, en sentido positivo, no conoce todos los temas en profundidad y que tiene que estudiar cuando algo no se conoce. Yo cuando no sé acerca de una materia, cuando nace una corriente nueva en el derecho civil, ¿qué es lo que hago? Pesco libro, paper y estudio, ¿cierto? Porque además eso es lo que queremos enseñarle a nuestros estudiantes, uno estudia sobre lo que no sabe. Y todavía hay mucha gente que habla, además de los temas vinculados con la equidad de género, sin conocer cifras, datos, cómo se lleva a cabo este proceso a nivel mundial, qué graves falencias, qué porcentaje de mujeres dejan de acceder al trabajo por vivir violencias, diferentes tipos de violencia, cómo esto merma la economía del país, cómo afecta el crecimiento económico, el aumento del PIB regional, mundial, la falta de presencia de mujeres en espacios públicos, en puestos de decisión, en grandes compañías, en las rectorías de las universidades. Cómo, en definitiva, la discriminación de género se constituye un obstáculo para lograr una plena equidad, que es la añoranza que tenemos quienes formamos parte del espacio público y quienes trabajamos justamente por eso. Entonces, claro, las manifestaciones de acoso son de dos formas, por chantaje o acoso ambiental, con sus distintas circunstancias, dependiendo de quién lo aparece o cómo se manifiesta, si hay relaciones de poder o no entre las partes. Las prácticas constitutivas, que yo le dije hace un momento atrás, hoy día con los nuevos medios de comunicación o medios digitales que han aparecido con mucha fuerza, como el acoso a través del ciberacoso de los niños, de los jóvenes, el acoso que se da, el bullying y sus múltiples expresiones, pues la violencia es multifacética, digamos, tiene expresiones en todo lo que vemos, en la violencia que hay entre estudiantes. Yo soy madre de un hijo que vivió bullying, yo misma viví bullying cuando joven, cuando tenía 13 años, en ese tiempo no había seguramente los memes ni la forma en que hoy día se acosa al interior de los colegios. ¿Qué tenemos que hacer en Chile para ser menos violentos? Para entender que la relación hacia el otro tiene que ser una relación de afecto, de amor, ni siquiera si somos cristianos, no importa si lo somos o no, pero que la relación entre uno y el otro tiene que estar
manejadas, conducidas por el bien común, por el sentido común, por lo que yo no quisiera que me hicieran a mí si estuviera en el mismo lugar. Entonces, claro, cuando uno ve todas estas manifestaciones, estos comentarios relativos al cuerpo, la apariencia de las personas, ¿te pusiste falda o no te pusiste falda? ¿Con qué ropa fuiste a trabajar? Todavía no se me olvida que cuando asumimos el gabinete, el gran comentario de la prensa nacional, el Mercurio, que es muy de alta clase, ¿no? Hacía comentarios acerca de si la ministra de Salud de aquel entonces, que asumió en el gabinete paritario, Marisol Barría, se había teñido el pelo porque estaba toda canosa. Y los comentarios en las redes era si ella se había vestido con gusto o no. Y me parece que la segunda una vez dijo que las ministras de Bachelet se vestían en los malls versus las ministras del gabinete paritario de González Zapatero, que lo hacían con diseñadores caros. Todos esos comentarios respecto a la ropa que uno usa, si usa falda, pantalón, si utiliza escote o no utiliza escote, y que tienen que ver con una forma de control también y de subordinación, son cuestiones sobre las cuales es necesario que las comunidades debatan si efectivamente es propio, no es propio, que tal o cual persona se viste de determinada manera, se comporte, que haya relaciones formales, que no es necesario enemistarse, en nada como gruñón, sino que solamente se pide que haya relaciones cordiales y respetuosas entre dos personas que se miran como iguales, pero que solamente en un momento determinado están en una condición de subordinación porque uno es profesor y el otro es un estudiante, pero que eso no obsta a que la relación entre ambos sea de respeto y de buen trato. En fin, hay otras más graves. Nosotros hemos tenido varios casos de violación entre compañeros de clase en la Universidad de Chile, en esto que resulta ser encuentros o carretes hasta quedar votados, y denuncias por violación se han masificado en el último tiempo entre compañeros y compañeras. Hemos tenido que en algunos casos tomar medidas para denunciarlo ante la justicia cuando han sido en el contexto de un espacio académico, cuando ya es con otro motivo el encuentro, no es producto de una reunión para estudiar o no admite ninguna extensión del ámbito educativo y ha quedado al arbitrio de las personas naturales, porque ustedes saben que en ese caso se requiere, si es un delito de agresión sexual de una persona adulta, de la acción propiamente tal de la víctima, en fin, en sus múltiples expresiones. ¿Qué pasa en las universidades? Ahí está un poco en el último párrafo, casi al terminar. Esto ha sido investigado en varias universidades del mundo, se han elaborado protocolos, herramientas, y nosotros no nos podemos quedar atrás a este respecto. Hay un porcentaje de mujeres que declaran en encuestas que se han hecho, haber vivido o haber conocido situaciones de acoso sexual o de violencia de género en la universidad, pero más bien lo que nosotros observamos es que hay una naturalización de estas prácticas en donde muchas víctimas de acoso sexual no las consideran como agresiones sexuales, son culpabilizadas o se empiezan a preguntar ¿qué habré hecho yo? ¿Qué hice? A lo mejor de una señal mala, utilicé alguna ropa que no correspondía. Yo le di a entender a este gallo que le pude haber dado alguna señal, porque empieza uno a cuestionarse si efectivamente la culpa en quién está cuando ocurren este tipo de situaciones, o creen que la institución no las tomará en serio si formulan las denuncias. Entonces, ahí hay diferentes formas y no me quiero extender, en virtud de lo cual se atribuye la responsabilidad, particularmente la que yo decía hace un momento, he sido yo la provocadora o la que ha provocado las agresiones que he recibido o no. Y en el ámbito educativo también el cómo tiene una afectación especial, particularmente lo que tiene relación con la afectación de las oportunidades de desarrollo académico. Una persona que deja la universidad o se ve entorpecido sus estudios por una actuación de acoso sexual es una persona que está siendo privada, y lo he dicho hasta el cansancio, de condiciones de desempeño fundamentales, que además nosotros como universidades estatales tenemos la obligación de resguardar y de proteger. El contenido en la Universidad de Chile, se ha hecho ahí un trabajo desde que se escribió el famoso libro del biombo a la cátedra, recordando a la primera médica latinoamericana, Eloísa Díaz. Trato de hablar en femenino, aunque no todas las profesiones sirve, pero me tocó ser ministra de Estado cuando la Corte Suprema aprobó el autoacordado que establece que el título de abogada se entrega en femenino ahora, y todavía me sorprende cuando alguien nos dice el abogado, y yo le digo, pero míreme, me lo dijo el general Bernales cuando asumí como ministra de Estado.
ve que cuando uno asume como ministra van los 4 representantes de las Fuerzas Armadas a rendir como una especie a su oficina, como presentarse, porque es una especie como debe ser, digamos, de sometimiento del poder de militar al orden civil. Y fue el general Bernales, que en paz descanse, como diría una buena católica, a presentarse y me dijo, ministro, aquí estoy a rendirle honores o no sé qué. Yo le dije, ministro, no me está bien, puedo estar gordita y todo, pero ministro yo le aseguro que no soy. Entonces me dijo, sí, pero el tema de los nombres es muy complicado. Y le dije, complicado será para usted, entonces va a tener que descomplicarse, porque la verdad que yo soy ministra de Estado, como soy abogada, soy profesora, y es así como funciona la cosa. Si hemos sido invisibles durante miles de años, yo no voy a renunciar un segundo en utilizar el vocablo que corresponde para efectivamente identificar a las personas como quieran que ellas quieran ser denominadas. Y hago la vinculación con la ley de identidad de género y todo el debate que existe respecto de la inscripción o no de los niños que tienen una identidad de género distinta a su sexo registral. Recordemos que Alemania acaba de hacer ley algo que había sido una instrucción administrativa hace 2 años atrás, de denominar como intersexuales a las personas que efectivamente nacen con un sexo indeterminado por alguna trisomía genética. No sé si es trisomía o no, yo estudié biología antes de Derecho, pero no recuerdo muy bien la parte de genética, pero personas que nacen con una conformación genética XXY o alguna que hace algún tipo de crecimiento de ambos órganos reproductivos, tanto masculino como femenino. Alemania acaba de aprobar una regulación que establece que conforme varios tratados internacionales, pero particularmente la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, uno no puede propiciar la mutilación del órgano sexual más predominante o menos predominante para cumplir con el requisito de tener la identificación sexual desde el nacimiento, cuestión que sí pasa en Chile. Ustedes saben que en Chile se han procedido y hay muchos sumarios al interior del Poder Judicial, tanto de facultativos, de médicos, como de abogados, de jueces, que ordenaron la determinación sexual de niños que han nacido o con un clítoris pronunciado o con vagina y clítoris al mismo tiempo, lo que constituye una absoluta aberración y vulneración de sus derechos fundamentales, y esto lo han solucionado otros países reconociendo la intersexualidad o tercer sexo, como se denomina, y no quiero acercarme a ninguna polémica, solamente decir lo que está pasando en otros países respecto de esta situación y de la denominación y de la correcta denominación de los seres humanos para defender y proteger su propia integridad física y psicológica. La Universidad de Chile ha trabajado en esto, han habido numerosas encuestas que se han hecho para declarar si han sufrido. Ahí ustedes pueden ver cifras, no me quiero meter en ellas, pero escasamente la gente habla de estos temas, no lo denuncia. Lo mismo que pasa cuando me toca hablar en espacio únicamente de mujeres, tradicionalmente de mujeres adultas, y le pregunto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que todavía no se aplica correctamente, mañana tenemos en la Chile un seminario sobre objeción de conciencia, vienen académicos de la Universidad de Georgetown y de Irlanda a hablar de la objeción de conciencia institucional, que es lo que alega algunas clínicas privadas. Es lo más heavy que me ha tocado ver. Yo no sabía que las empresas y las clínicas tenían conciencia, pero bueno, han utilizado la objeción de conciencia institucional como mecanismo para paralizar la implementación de la ley de interrupción del embarazo por 3 causales, y este gobierno, que todavía, después de que la Contraloría declaró ilegal el decreto, no ha redactado un decreto nuevo. Yo sabía que en un momento me iba a pasar esto, se me fue la onda. Y estábamos hablando esto a propósito de la denuncia, cuando yo estoy en reuniones con mujeres y le pregunto, claro, porque el aborto era un mecanismo en el pasado de interrupción del embarazo muy frecuente. ¿Le ha tocado a usted? No. ¿Alguno de ustedes ha vivido un aborto? Nadie levanta la mano, pero cuando dice, ¿ustedes conocen a alguien, una tía, una vuelta? Y sí, efectivamente yo conozco una tía. Lo mismo pasa cuando uno pregunta por la violencia de género, lo mismo pasa cuando uno pregunta por las agresiones sexuales. Es muy difícil que la víctima se revictimice nuevamente, porque es un riesgo que la deja absolutamente desprotegida, pero el aborto es tan natural y es tan antiguo y es tan practicado en nuestro país desde tiempos inmemoriales. Mi madre intentó abortarme a mí con perejil, porque ella se casó a los 17 años,
tuvo a mi hermano Santiago a los 18 y quedó embarazada a los 9 meses. Y hizo todo lo posible, claro que no sabía quién venía, pero porque soy dura de roer, pero ella intentó hacerlo y mi mamá me cuenta y me dice, increíble, yo fui donde una señora que lo hacía a toda la gente del barrio, en el barrio Recoleta, Doctor Estornol, donde vivía mi abuela, y nosotros vivíamos de allegado y era una práctica, y es una práctica y un hecho que en Chile se aborta 90, según datos del Ministerio de Salud, que son los más rebajados, 90 abortos diarios en Chile, 33.000 al año, que es la cifra más baja de todas las que se manejan. La ley de interrupción del aborto por 3 causales solo contempla un 3% de ese total del que estamos hablando. El resto lo practican las mismas clínicas que hacen objeción de conciencia institucional bajo otras denominaciones. Entonces quiero decir esto a propósito de las cifras de quienes demuestran o declaran haber sido víctimas de acoso sexual, el contexto en el cual se da y también lo difícil que resulta instalar un tema que efectivamente es nuevo, o sea, es tan antiguo como el hilo negro, pero es nuevo en la opinión pública. Yo quiero decir que la Universidad de Chile ha constituido tantas mesas de trabajo como han sido necesarias, que se ha hecho una modificación al reglamento interno. Recuerden que la nueva ley de universidad además contempla una norma especial respecto de las condiciones en las cuales debe llevarse adelante el ejercicio de la actividad académica en las universidades e instituciones de educación superior, y me enteré el otro día por Mario Muy, director de CONICYT, que el CRUCH había creado una oficina de género. Yo me puedo imaginar lo que es eso. Yo estoy segura de que tienen que haber dicho los rectores, entre ellos mi querido amigo, el querido rector Ennio Vivaldi, que en algunas cosas es bastante más progre, pero me puedo imaginar a Álvaro Rojas y algunos más, o a mi querido amigo rector de la Universidad de los Lagos, decir ya que creen esa cosa y tienen que haberle dado la oficina de las escobas para que ocuparan como dependencia. Me puedo imaginar porque todo así en Chile respecto al tema de la igualdad de género ha sido producto de harto sacrificio, de harto ninguneo y falta de recursos. Todo se hace como a contrapelo, ya que vean los temas de género, porque después de que se sacaron esas fotos en la sala, en el hall de la Universidad de Chile, en donde estaban, igual que los cardenales, los puros hombres parados con los rectores de las universidades del CRUCH, la verdad que daba vergüenza. Entonces deben haber creado la oficina de género para no quedar tan mal, digamos. Entonces, ahí hay una propuesta de política. La verdad que los caminos que se recorran para llegar a Roma pueden ser distintos y todos son igualmente válidos. Lo importante es hacer lo que se tiene que hacer cuando el sentido de urgencia lo demanda. Y aquí ha habido un sentido de urgencia y no necesariamente se han adoptado las mejores medidas para hacerse cargo de una problemática que existe y que no podemos seguir tapando con una venda. Esta es una realidad que existe, el acoso sexual es real y lo viven muchas personas. Y hay ciertos patrones de conducta que tienen que ser instalados en la universidad de una vez por todas. Y no estoy hablando solo de no atender a estudiantes con la puerta cerrada, no estoy hablando solo de no hacer comentarios machistas al interior de la sala de clase. No estoy hablando solo del abuso que muchos ayudantes realizan por el hecho de creerse superiores a quienes son parte de su generación. Estoy hablando de catálogos y reglamentos de conductas internos aprobados por la comunidad educativa que de una vez por todas zanje y establezca un procedimiento claro que supone además no más ni menos que la aplicación del Estado de Derecho, un procedimiento claro para denunciar, investigar y sancionar conductas de acoso sexual. Es por eso que todo esto en conjunto va a permitir efectivamente terminar con esta sensación de impunidad en la que viven muchas personas que están al interior de las universidades. La investigación, la sanción, la capacitación, el estudio van a permitirnos comprender de una manera más fehaciente cuál es el fenómeno al que estamos enfrentados y, en definitiva, hacer lo correcto, que es lo que necesitamos hacer toda la vida para que la vida valga la pena. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Laura Albornoz por su charla. Esperamos que los lazos creados con motivo de esta movilización permanezcan a lo largo del tiempo. Agradecemos a todos quienes han sido parte de este renacer,
a nuestras compañeras y compañeros, a nuestros académicos, exprofesores, a los integrantes y las integrantes de la mesa de negociación. Queremos aprovechar de entregar de manos de los estudiantes integrantes de la mesa del plan de mejoramiento un sencillo presente para la doctora Laura Albornoz por su charla y su visita. Hoy tenemos fe en esta nueva administración. Hoy decimos con esperanza, derecho renace. Muchas gracias a todos por su asistencia.